Después de nuestra primera edición de nuestro podcast, Plan B, volvemos hoy una vez más con vocación de repetir cada semana, con un nuevo formato que os queremos traer como os habíamos dicho. Ya la semana pasada os trajimos un tema interesante del que hemos podido estar hablando largo y tendido y con mucha libertad. Y hoy, de nuevo, os traemos otros temas y también otras personas. Ahora lo veréis, ¿no? Hoy cuento también aquí con Pedro. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jesús. Pues bien, bien, con muchas ganas de estar otra semana más aquí. Creo que el programa de hoy os va a gustar mucho. Traemos invitados nuevos y con muchísimas ganas de grabar este nuevo episodio. Estamos muy contentos precisamente porque, y esto lo tenemos que hacer notar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que habéis recibido con mucho entusiasmo y mucha repercusión el lanzamiento de este proyecto. En todas nuestras plataformas, ya lo digo, está disponible de nuevo en YouTube, iVoox y Spotify. Tenéis disponible este podcast todas las semanas, todos los domingos. Y hemos visto que lo habéis recibido con muchas visitas, mucho entusiasmo, más de lo que podríamos pedir. Todas ellas son de agradecer. Muchísimas gracias y esperamos que lo sigáis disfrutando. Os invitamos de nuevo también a compartirlo, a darle a me gusta, todo lo preceptivo, ¿no? Todo lo preceptivo. Así que hoy tampoco no contamos con nuestro compañero Juan Antonio, estaba indispuesto por un problema en la voz. Eh, no va a ser siempre así, pero tampoco vamos a poder contar siempre con todos, ¿no? Estamos, Claro. estamos a Y merced de lo que nos más, pase. y más en los podcasts que es tan importante la voz que a la mínima que está tocada, pues se nota y es incómodo tanto para él, para hablar, pues, y para vosotros escucharlo. Entonces, pues, bueno, en el programa de esta semana no nos va a poder acompañar. Reitero lo que ha dicho Jesús, muchas gracias por el feedback recibido, ha sido impresionante, os ha gustado mucho por lo que hemos recibido y las visitas también lo dicen. Poco a poco seguro que van a más, poco a poco seguro que bueno, que esto sube y que vamos, que este programa ya os aseguro que os va a gustar. No os preocupéis que pronto estaremos disponibles los tres. Es lo que haremos todas las semanas. Pero bueno, Sí. tenemos que ser profesionales, ¿eh? Así que, sin más dilación, vamos a comenzar este nuevo programa en el que traemos un nuevo formato. Esperamos que os guste. Comenzamos. Pues como decía Pedro y decía yo también al principio, hoy contamos con un nuevo formato en este nuevo programa de Plan B. Y es que también queremos traeros, como os anunciábamos en nuestra promo, tanto en YouTube como en todos estos canales, queremos traeros también personas interesantes, no solo temas o qué sé yo, reflexiones, noticias y secciones que también traeremos, cada cosa a su tiempo, sino también personas. Hoy contamos con la presencia de Álvaro Carrasco por la línea telefónica, que está desde Ceuta conectado con nosotros. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches a Pedro y a Jesús, ¿no? Que nos Buenas noches. acompañáis, bueno, y a todos los que nos escucháis. Y nada, encantado de estar con ustedes y agradeceros la invitación. Yo personalmente darte las gracias, Álvaro, pues por estar aquí acompañándonos, que además hace poco has tenido muchos cambios en tu vida, has tenido que trasladarte, mudarte, y bueno, estás aquí regalándonos tu tiempo, así que por mi parte, muchas gracias, y nada, que vamos a disfrutar mucho seguro de la noche de hoy. Seguro que sí, las gracias siempre a ustedes por invitarme y a los que nos escuchan. Lo mismo digo, estoy muy agradecido, porque además nos está regalando su tiempo. La cosa es que Álvaro es, pues como nosotros, un joven más. Este es un proyecto de jóvenes para jóvenes, lo hemos insistido muchas veces, que vive su fe en su ámbito concreto y que ya desde su trabajo y su vida ordinaria nos puede contar, dar una perspectiva tanto particular como también general de lo que observa en la vida de la Iglesia, en los ámbitos en los que él ha podido tocar desde su experiencia personal, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, intentamos dar aquí una visión de muchos temas, de muchas cosas que reflexionamos, pero al final lo hacemos desde nuestra perspectiva personal. Nos interesa la de alguien que está, pues, presente en el mundo, ¿no? En sus obligaciones, digamos, sí, en su ámbito, ¿no? Así que, Álvaro, cuéntanos un poco, bueno, cómo te encuentras ahora, a qué te dedicas, en qué estás centrado y también en particular, de dónde vienes en cuanto a la vida de fe, ¿no? ¿Cómo te has encontrado con el Señor y cuál es tu momento actual, digamos? Quizás es una pregunta un poco general, pero bueno, para que nos sitúen, ¿no? Bueno, a aquellos que no me conozcan, como bien habéis dicho ustedes, me llamo Álvaro, para los más despistados.
Me dedico a la enseñanza, soy profesor de religión católica, como ha dicho Pedro, en Ceuta. Y bueno, pues esa es mi vocación ordinaria, como ha dicho Jesús. Y bueno, me encuentro con el Señor hace aproximadamente, estamos en 2023, pues 3 años, para ser exacto, 3 años, un poco menos de 3 años. Y nada, pues gracias a una bendita enfermedad, eh, pues ya el Señor me dijo, mira, ya más fácil no te lo puedo poner para que te conviertas. Y, y nada, me brindó esa maravillosa oportunidad, eh, la cual también tuvo lucha, también tuvo dificultades, pero siempre fueron una bendición. Eso es más o menos, en carácter general, ¿no? A lo que me dedico, cómo fue mi conversión muy brevemente. Y bueno, pues sí, en esa situación me encuentro ahora mismo. Sí sé que, además, por conocimiento personal, que ha sido muy importante en tu proceso de conversión, tanto la vivencia de la enfermedad, la experiencia del sufrimiento, digamos, ¿no? Como el encontrarte con Cristo de una forma viva y personal, y también la vivencia en la comunidad, ¿no? Dentro de un grupo, la experiencia de la fe en otras personas de nuestra edad, y que eso ha sido muy, muy importante para tu experiencia, ¿no? Desde entonces, desde el momento de tu conversión, que podemos decir que es reciente, aunque bueno, nuestras vidas son muy cortas, ¿no? Todavía, pero podemos decir que es reciente, ¿qué consideras que ha sido lo que más te ha mantenido fiel, digamos, ¿no? Porque durante estos 3 años has ido dando muchas vueltas en cuanto a tu vida, tanto ordinaria como espiritual, ¿no? Y han pasado muchas personas. ¿Qué es lo que más te ha mantenido firme, digamos? Lo que, sin duda, Jesús, lo que más me ha mantenido firme en la fe es saber de buena mano que a pesar de todo, de mis debilidades, de mis situaciones, de la vida en general, Dios nunca se aburre. Dios siempre te espera, Dios siempre te quiere, te ama, aunque sepas lo desastre que puede llegar a ser cualquier persona, siempre está dispuesto a todo, ¿no? Y sin duda eso es lo que me da la fidelidad, porque la fe es una respuesta, evidentemente. La fe no es ciega, no es tal, no es cual, no es la típica definición que nos suelen dar en los colegios. Yo que soy profesor Sí. de religión católica, la fe es una respuesta que le damos a Dios nosotros al fin y al cabo, ¿no? Es decir, sí, estoy dispuesto. Y no es un sí guerrero todopoderoso, es un sí de conocerte, de saber de tus debilidades y de levantarte, y eso es la fidelidad. Eso es lo que me mantiene fiel, que sí, que también es la fidelidad, evidentemente, el saber mediante la relación con Dios que soy lo que soy y que sin Él pues estaría la cosa peor todavía, sin duda alguna. Yo tengo una pregunta, Álvaro, que bueno, me ha surgido mientras estabas comentando. Yo no sabía nada de tu conversión, no sabía nada de tu historia. Y cada vez que conozco a alguien que se ha convertido por una enfermedad, siempre le pregunto lo mismo. O sea, en tu sufrimiento, en un sufrimiento de una enfermedad, ¿en qué momento tú eres capaz de ver a Dios? O sea, porque todo el mundo comenta, siempre dice, yo si es que estoy en una enfermedad es que Dios me ha abandonado. O sea, todo el mundo piensa lo contrario. Esa es ¿En, la mayor mentira, Pedro. en qué momento tú, o sea, dices, Dios está conmigo en la enfermedad? Pues mira, déjame recordar porque parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto. En abril de 2019, me he equivocado cuando me he presentado, hace ya 4 años prácticamente Fíjate que tú cómo pasa comenzó, el que tiempo. comenzó, que comenzó este calvario del cual Dios me está manteniendo sano, ¿no? Eh, Fue un calvario, pero porque me llevó a la gloria. El calvario llevó a Cristo Total, a, total. entonces, para Qué mí es un bonito. calvario, un bendito calvario, ¿no? Entonces, me encuentro con Dios porque el ser humano, yo creo que el que experimenta el sufrimiento, y yo que, bueno, que lo he vivido, ¿no? Todo el mundo experimenta sufrimiento, evidentemente, en su vida, pero de manera más especial, ¿no?
te encuentras con Dios porque tú tienes ese deseo de búsqueda de decir, ¿qué me puede pasar? En una situación tan crítica, ¿no? Como la mía era un tumor de médula súper agresivo, estaba a punto de quedarme tetrapléjico porque estaba a la altura del cuello. Eh, yo tengo ese deseo de saber qué puede ser de mí ante tal adversidad, porque Claro. es una bendición porque yo lo agradezco siempre, pero a nivel humano es un sufrimiento, Hombre, evidentemente. A decir, o nivel, sea, eso no. Objetivamente, si tú eso lo cuentas, te van a decir que es una locura. claro, lo digo ahora porque ya lo he Claro, experimentado. En el momento, pues claro. yo decía, la cosa está muy mal, la cosa está muy mal, pero tenía ese deseo de encontrarme con el Señor. No sabía que era Dios con el que yo quería encontrarme, pero yo tenía ese deseo por el hecho de decir, tengo que darle respuesta a lo que estoy viviendo. Esto es para algo, Claro. esto es para algo. Y bueno, mediante la figura de mi gran amigo Jesús Zurita, que es aquí nuestro amigo Jesús El que Molina, todos también lo conocemos. conoce, todos Lo lo conozco, conocéis. sacerdote muy bueno. Y pues bueno, pues Dios se sirvió de él pues para acompañarme y para ir acercándome poco a poco al Señor. Me suscita el destacar que, bueno, por un lado, por supuesto, el cómo Dios habla en las cosas, ¿no? En el mundo. Pero bueno, esto vamos a insistir muchas veces. Es que nos cuesta mucho tener visión sobrenatural. Quizás sería la cosa más exacta, la forma más exacta de decirlo, ¿no? Ver cómo en las cosas del mundo Dios actúa. Dios actúa como actuamos nosotros, pero claro, de una forma especial, ¿no? Y nos cuesta verlo. Pero sobre todo, me gustaría destacar el hecho de que los jóvenes, y insisto en que la idea es que hablemos un poco de este tema, ¿no? Que los jóvenes nos cuesta a veces, porque no porque sea malo, sino porque no es nuestro pensamiento común, ¿no? O normal, pensar en el sufrimiento o en la muerte, porque no lo tenemos tan cerca, ¿no? Porque estamos muy bien, nos encontramos bien, no tenemos problemas así graves de salud Que somos jóvenes, y por lo vaya. general, claro, efectivamente, ¿no? Que sería un poco la Tenemos las definición, ¿no? preocupaciones de la edad, Claro, claro. claro, cuando ocurre una situación excepcional como la tuya, en este caso, eh, salta la liebre en este sentido. Y ocurre algo especial, que es que alguien de nuestra edad se plantee las cosas así, ¿no? Es que no lo solemos ver. Yo a veces incluso me molesta un poco que nos lo digan las personas mayores. Es que vosotros no pensáis en la muerte, no pensáis en las cosas. Pero es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, es que es verdad. No, a nosotros nos cuesta porque no tenemos la experiencia, ¿no? Al final el hombre conoce desde la experiencia, eso decía Santo Tomás de Aquino. No tenemos la experiencia del sufrimiento grave, pues nos cuesta más pensar en eso, ¿no? Pensar en la muerte y pensar en el cielo, pensar en el destino del hombre, ¿no? Pero bueno, quizás sería esto un poquito más elevado como Muy para místico, estar ¿eh, hablando mucho Jesús? tiempo, ¿no? ¿Perdón? Muy místico todo, ¿eh? Muy místico, bueno, muy místico y Mm. filosófico. Y Podemos ponernos filosófico. aquí en un plan muy, en un plan muy profundo, ¿no? Pero es que estamos hablando de algo, o sea, realmente a mí me impresiona porque es algo bastante terrenal. Aunque nosotros hablamos de misticismo, estamos hablando de un problema que le ha pasado a alguien que podría ser tú mismo, el que nos está escuchando. O sea, que nadie estamos exentos de que nos entre una enfermedad, de que nos pase algo malísimo en nuestra vida. Y a mí es que me impresiona. Me Escúchame, impresiona. y quizá el que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, oyente queridísimo, has sufrido en tu vida o estás pasando por una experiencia de sufrimiento grave. El testimonio que damos nosotros es que ahí está Dios también. Es que es donde es más fácil encontrarlo. Yo hago esta pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Sufrir sin sentido? ¿Tener un sentido por ese sufrimiento? ¿Buscarle sentido a ese sufrimiento? ¿Tener un para qué? No un por qué. El por qué ya te lo dará el médico. Porque no te has cuidado, porque fumas o porque has tenido mala suerte. Pero, ¿para qué? Muy buena pregunta, ¿eh? Pero esa pregunta vale para todo, en realidad, no solo para una enfermedad, o sea, una depresión que también es una enfermedad mental. Eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y es Claro. verdad, darle un sentido al sufrimiento. Me ha gustado mucho eso, me gusta. Esto hay que traerlo mucho a la palestra porque hoy cuesta mucho hablar de esto. Y Que hoy en eh, día el sufrimiento es tabú totalmente
y cuanto más te lo escondas mejor en el ámbito familiar, mediante la educación, Nadie quiere sufrir, en nadie quiere todo. sufrir. Si el mundo nos está dirigiendo a evitar el sufrimiento. Si nada más hay que ver, por ejemplo, la eutanasia. Hace poco, que voy a irme a un tema que ya hablaremos más adelante o en otros programas. Hace poco una influencer, no me acuerdo dónde era, creo que era Ah, en francesa. Francia, sí, sí, yo vi la Sí, noticia, que me tenía impactó problemas mucho. mentales de trastorno de personalidad y depresión, en fin. Pues ella anunciaba por sus redes sociales que como ella sufría, iba a ir a Bélgica a que le hiciera la eutanasia. Acabar con su vida porque ya qué sentido tenía, si estaba sufriendo, qué sentido tenía. 23 años tenía la chavala, ¿eh? O sea, ¿y qué Tiene, imagen le tiene, da? aún vive. ¿Qué imagen Y le ese es da el a los ejemplo de jóvenes? vida, ese es el ejemplo de vida que la sociedad nos vende. Qué imagen está dando esa persona que es influencer, que está delante de muchísimas personas? ¿Qué imagen le está dando? Es evitar el sufrimiento. Porque la gente ya hoy en día no sabe sufrir. Qué pena que la Virgen María nació hace 2000 años. Si hubiera nacido ahora sería una buena influencer. Lo tendría Totalmente, más vamos. fácil todavía. Lo tendría más fácil Totalmente. todavía. Con capacidad de sufrimiento. Lo tendría mucho más fácil. Es que hemos perdido muchas cosas. Quizá por aquí, fíjate, precisamente por aquí venía el siguiente tema, la siguiente pregunta, y es que reflexionemos un poco sobre cómo vemos la situación de la juventud, no ya en general, porque también podemos hablar de eso, ¿no? De cómo vemos el mundo, cómo vemos la gente de nuestra edad en cuanto a afrontar el sufrimiento, afrontar la vida, cómo la afronta, sino además la juventud de fe, ¿eh? Los cristianos jóvenes que intentan dar testimonio o lo dan a medias tintas o no lo dan Que directamente. ojo, no somos perfectos, ni somos los mejores cristianos, ni somos Vamos. un ejemplo a seguir, porque nosotros también tenemos muchísimos pecados. Que nosotros estemos aquí plantados delante de un micrófono es obra del Espíritu Santo. No es porque nosotros seamos buenos, o sea, no es para algo nuestro. Eso que quede clarísimo, ¿eh? Eso ante Seguramente todo. seamos mucho peores que cualquier otra persona. Total. Pero sí que tiro una lanza a favor nuestra. Que el cristiano tiene un don, una virtud, que es el discernimiento. Que creo que Total. falta en la sociedad. Por Pues desgracia. precisamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la deficiencia de la juventud en la ¿Cuál es sociedad? tu El visión? discernimiento, el saber ver, bueno, saber ver la voluntad de Dios, ¿no? Supongo. Mira, Jesús, como tú bien sabes, y Pedro también lo conoce, ¿no? El grupo de fe en el que yo me movía, que era universitario, que lo llevaba el sacerdote que hemos comentado, ¿no? El Padre Jesús. Eran jóvenes universitarios que no habían tenido contacto con Dios en la vida, o si lo habían tenido era el típico colegio de monjas o de curas, que ya lo que menos hay son monjas o curas, y eran jóvenes como cualquier otro de la sociedad de hoy día. Y tú dices, pues lleno de carencia, igual que puede estar cualquier otro joven. No saben sufrir, tienen millones de dificultades, no tienen autoestima, no se quieren, problemas, pues lo que ya conocemos. Y tú dices, y se encuentran con Dios y su vida cambia. Y su Pero vida es cambia. impresionante, porque quizás, mira, Que, voy a hablar yo de mi experiencia. Por ejemplo, yo he nacido en el seno de una familia cristiana, he ido todos los domingos a misa, he ido a catequesis y yo, gracias a Dios, nunca he estado separado de la iglesia. Pero es impresionante ver una persona alejada, cómo le entra eso por dentro. O sea, que, que es lo que le falta a la sociedad entonces, que yo creo que está claro, cuando tú a una persona le brindas conocerse interiormente y le brindas la oportunidad de que luche por mejorar, por amarse tal y como es, que al fin y al cabo, porque ¿qué Mm, pasa mm. hoy? Claro, los espejos de las redes sociales que intentan mostrar justo todo lo que no eres. Es lo que falta. Pues claramente, como le he hecho spoiler a la pregunta de Jesús, yo creo que falta capacidad de discernimiento. Sí, 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 sí. Que no todo vale, no todo es lo correcto, no todo lo que te haga sentir bien es lo mejor. El sentimiento es pasajero. Entonces, yo creo por lo que yo he vivido, ¿eh? Que yo hace 4 años era uno Sí, más, sí. igual que sigo siéndolo ahora, ¿eh? Que yo no, como tú has dicho, Pedro, no estamos en una burbuja, no, que a mí me afectan las mismas circunstancias que tiene la sociedad hoy día. Pero lo curioso es que Dios hace que descubras que tienes que tener una capacidad de discernimiento. Hombre,
es una gracia que el Señor te regala, pero que está al alcance de todos. Para el que no lo conozca, Jesús, cuéntanos qué es el discernimiento. Uf, bueno, no podemos estar mucho rato, pero, pero Muy breve, para que la gente se ubique. brevemente sería la capacidad, bueno, capacidad, es difícil porque es más un don, diría yo, pero sí, es el don, la virtud de conocer la voluntad de Dios en tu vida y de responder a esa voluntad de Dios, ¿no? Pero Es claro, importante eso de responder, ¿eh? eso implica muchas cosas. No es solo, ¿tengo que ser cura o no? Esto es lo típico, ¿no? Discernimiento de, bueno, Dios quiere que yo sea monja. No, no. Sino, empieza por lo que ha dicho Álvaro, me parece un criterio muy, muy, muy sabio. ¿Cómo te conoce Dios a ti? O sea, Dios te está pidiendo algo porque Dios te conoce a ti de forma perfecta. O sea, la imagen que tiene de Dios de ti es la imagen más verdadera de ti mismo. La mejor versión de ti mismo es la que Dios ha pensado para ti. A la que Dios te destina, ¿no? A la que Dios te llama. Eso es el discernimiento, descubrir eso, descubrir que Dios te conoce, que te conoce perfectamente, que te ama y entonces puedes responder al proyecto de vida que tiene Dios para ti. Que ya no me refiero solo a un proyecto de vida concreto, sino que o particular, sino que es precisamente el hecho de vivir para Él, de vivir para Dios, ¿no? Cuando ya conoces a Dios, ya no puedes vivir de espaldas a ese hecho. Puedes decir que no, puedes rechazarlo, pero eso va a estar siempre ahí. Es como un encuentro que no acaba nunca, ¿no? Por eso rechazarlo es tan trágico. En fin, Claro, o vamos a hablar sea, mucho de esto, ¿no? Pero si yo también planteo otra cosa. Una persona que está alejada, ¿no? Que, bueno, se acaba de enterar por nuestro podcast lo que es el discernimiento. O sea, realmente, ¿crees que actualmente la iglesia es capaz de ofrecer ayuda a las personas que están alejadas? Quizá me mete un poco en camisa once varas. no, este es el tema. Además que quería que habláramos de esto, ¿eh? Luego volveremos un poquito para atrás y seguiremos hablando de lo que estamos hablando, pero es que me ha surgido esa pregunta. ¿Crees, Álvaro, tú, desde tu vivencia personal, crees que la iglesia ofrece de verdad una respuesta, una ayuda? Porque lo que los jóvenes necesitan es ayuda. Eso está claro, eso está claro. ¿Tú crees? Hombre, yo te hablo de mi situación personal, ¿no? Claro. Ahora después te voy a decir mi opinión, una visión general, ¿no? Sí, Como, sí, bueno, perfecto. persona de la iglesia también, ¿no? Como bautizado. Sí, la iglesia te da esa capacidad de discernimiento, te brinda esa posibilidad. El problema ya es, entenderme por problema, ¿no? Las ganas que tengamos de trabajar los que estamos dentro de la iglesia. Ahí, Ahí la has dado, ¿eh? ahí creo que está un poco la historia, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los jóvenes de la iglesia quieren ayudar a otros jóvenes? O sea, hay un poco de inmovilización, ¿no? Quizás grupos cerrados, que se cierran los grupos, que no acogen. Los guetos cristianos, los guetos católicos que tenemos en la iglesia, pues son guetos, ¿no? Personas que se encierran en sí mismas y demás. Eh, es nuestra sentencia, es nuestra Es sentencia. el final de la iglesia totalmente, ¿eh? Y es una pena porque mm, la iglesia es comunidad y la iglesia es abrirle los brazos a tu hermano. Entonces, bueno, yo creo que sí, que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que ponernos todos las pilas, al fin y al cabo. Hay que, hay que apretar los dientes y hay que tirar para adelante. Ya, si no recuerdo bien, Jesús, tú me corriges que tú sí llevas más esto. No sé si fue Juan Pablo II o Benedicto XVI que dijo que aunque tengamos que volver a ser 12. Sí, sí. Yo he hablado mucho de esto y bueno, Benedicto XVI sé yo que dijo que el futuro de la iglesia, quizá no inmediato, sino a medio plazo, iba a pasar por volver a pequeñas comunidades de fieles, pero fieles en el sentido de fieles, ¿eh? Fieles, fieles.
Se refería a que íbamos a no aislarnos en pequeñas comunidades, no en burbujas, Pero acaba sino, de perseguido. claro, que nos íbamos a ver bajo mínimos, ¿no? Claro, de esto hay mucho que decir, porque por un Claro, lado, la Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia como templo del Espíritu Santo, sí, claro que tiene todas las respuestas, ¿no? Y yo confío en ello, es nuestra madre. Que tenemos un lugar donde buscar la salvación, es ahí, es en la Iglesia como cuerpo místico. Pero luego está lo que vemos, luego está la realidad, La ¿no? La realidad. realidad. Cuidado, que la Iglesia es real, ¿no? La Iglesia como cuerpo de Cristo es real, la Iglesia como templo del Espíritu Santo es real, como pueblo de Dios es real. Pero luego están las realidades particulares, las iglesias locales, ¿no? Y aquellos pobres pecadores que estamos encargados de la iglesia en estas realidades locales. Y claro, ahí es donde vemos los problemas y las deficiencias, porque ahí es donde resaltan nuestros pecados y nuestras debilidades. ¿Cuál es el pecado de nuestro tiempo? Entre otras cosas, entre otros muchos, el individualismo. Y por eso creo yo que, que eso explicaría lo que señala Álvaro, que nos encontramos con grupitos, Claro. con movimientos. Realmente es una especie de reflejo de la sociedad, porque ya no solo los cristianos, ya el mundo en general, lo que te está haciendo, o sea, lo que estamos formando es aumentando el individualismo. O sea, estamos alimentando cada vez más eso, y eso se ve reflejado en la iglesia. ¿Por qué? Porque el, nosotros somos personas del mundo. el virus de esta sociedad, porque esta suciedad, no, perdón, sociedad, está infectada, evidentemente, porque, bueno, los valores que se imponen hoy día, porque además se imponen, que quede claro la palabra, se imponen, esos valores están penetrando, es como la gota china que cae en la sociedad cristiana, en los bautizados, ¿no? Y está calando, y es lo que decís, se convierte en una sociedad individualista en la que se dice ser cristiano y cualquiera de nosotros tres perfectamente, cualquiera de nosotros nos puede suceder, estamos muy lejos de lo que es ser cristiano. Total. Mm, Es que es algo que ha penetrado en la iglesia, se ha colado y, bueno, se ha colado, le hemos dejado la puerta abierta de par en par Sí, sí, sí. Sé qué y decir. está penetrando bastante fuerte esa problemática a la sociedad cristiana O sea, porque realmente y las ahora mismo los comunidades. jóvenes, ¿crees que los jóvenes, vuelvo a repetir un poco la pregunta, desde tu punto de vista, mi pregunta es sí o no, ¿crees que los jóvenes ahora mismo acogen? Puede haber preguntas de no todos. Es que es según, Claro, Pedro, es es que, que es a ver, Es una pregunta muy general, ¿eh? Que es que hay muchos cristianos. según. pero es difícil, ¿no? El mundo no es tan simple, ¿eh? Yo, yo sí tengo que hablar como joven, aunque soy el menos joven de los que nos encontramos aquí, Bueno, por nada, por nada. pero como joven yo sí he recibido acogida, ¿no? Cuando me he convertido. Ahí quería llegar, ¿eh? No quería formar polémica. Quería que llegaras ahí. Que Cuando sí me, es realidad. cuando me he convertido, después hay guetos que son más permeables. Es decir, que si entra personas nuevas se puede dar aires nuevos. Pero lo que usted decía también es una realidad. Los jóvenes, por las influencias que tenemos hoy día, cada vez más complicado acceder a ellos. Porque son como, uy, yo soy yo y mis tres o cuatro amigos, ¿sabes? Entonces, eso a la sociedad, a las comunidades cristianas, pues evidentemente no le benefician. Yo os voy a contar una experiencia. Yo ahora mismo estoy estudiando en Sevilla. Yo soy de Cádiz. Vamos, como todos nosotros. Y estoy estudiando en Sevilla. Y de las primeras veces que yo las primeras semanas que yo estaba por aquí por Sevilla, yo estaba buscando un grupo como el que yo tenía allí en Cádiz. ¿Qué pasa? A mí lo único que me recomendaron que era el grupo de los universitarios, como el que estaba tú, Álvaro, por los Ujú. universitarios y en Sevilla. Claro, es la pastoral universitaria de la Claro, y Universidad a de mí me Sevilla. impresionó lo acogedores que eran. O sea, me impresionó porque es que desde el primer momento, o sea, yo eso no lo había visto en ningún grupo.
de ningún lado, ¿eh? No de la iglesia, digo. De ningún grupo en general. O sea, ningún grupo te acoge como me acogió en aquel momento, como si me conocieran de toda la vida. Invitándome luego ahí con ella a tomarnos una cerveza. mm, Como si me conocieran, ya te digo, como si me conocieran de toda la Yo vida. creo, Pedro, yo creo que la sociedad cristiana, las comunidades cristianas, sobre todo las de jóvenes, han perdido dos cosas que son claves. Uno, que ya no esperamos la venida del Señor. Y dos, que se ha perdido las ganas de evangelizar, como se nos debería haber transmitido, como se nos Sí, transmitió desde los primeros tiempos. sí. Esas pocas ganas o ninguna ganas de evangelizar y de que todo el mundo conozca la felicidad que nosotros hemos sentido a pesar de todo, se ha perdido. Y si no hay ganas de evangelizar, lo que nos convertimos son en grupos de personas mayores que juegan al bingo, pero en una parroquia. No jugamos al bingo, evidentemente, pero lo que me refiero es Totalmente, que ¿no? si Otra Pero cosa realmente que sí. somos hagan, los pero mismos, es lo único que nos faltaría fe. es curioso, porque por un lado podríamos decir que atribuírselo a razones sociológicas, ¿no? Y podría decir, bueno, Pedro está en Sevilla, es una ciudad más grande, la gente es más acogedora, es lo que te encuentras, tal. Mentira, ¿eh? Mentira, que yo Sí, soy sí, de Cádiz, claro, ahí voy, ahí voy. la gente de Cádiz es más acogedora que las de Sevilla, ¿eh? En general, como gente. La gente de... Ya hemos- bueno, tachamos Sevilla de nuestras posibles visitas como Cristo Vinci, ¿vale? Oye, que Sevilla me encanta, ¿eh? Que estoy enamorado de la ciudad. No digas dónde vives. No, 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 me lo guardo para mí. Y claro, si se lo atribuimos a razones sociológicas, este fenómeno, ¿no? Al final lo estamos desgajando del fenómeno iglesia, de la iglesia como fenómeno. Que al final la iglesia tiene unas características comunes, porque al final, allá donde vas, parroquias, pastorales universitarias, lo que estamos mencionando, ¿no? Grupos de lo que sea, te encuentras unas características comunes, da igual donde vayas, tanto lo bueno como lo malo. Y las cosas malas o defectos, decirlo mejor, ¿no? Que nos encontramos son lo que ha dicho Álvaro. Primero, yo diría además que la falta de las ganas de evangelizar, la falta del deseo de almas, ¿no? Es más una consecuencia de la causa profunda, que es un deseo de estar cerrados, de estar cómodos. Estamos cómodos, no queremos salir de nuestro círculo, ¿no? Cuando nuestro círculo nos reafirma en lo que creemos, en nuestro grupito piensa así y yo formo parte de este grupito, tengo un sentimiento de pertenencia que me reconforta, no quiero mover esto, no quiero que venga nadie aquí a mover la balanza, ¿no? Eso a O todos nos ha pasado. añadir algo nuevo. Eso lo hemos experimentado, yo lo he visto en grupos, he visto que ciertas personas están cómodas como están, ¿no? No sé, sería mucho más complejo de analizar, pero de ahí viene el no querer salir. ¿Cuál es el daño que eso hace a la iglesia? Cuando yo mismo, y puedo apelar de nuevo a experiencias personales, ¿no? Cuando yo mismo me encuentro por primera vez en mi vida con una parroquia como lugar donde vivir la fe, que era la de mi colegio, la de donde yo estudié, me encontré con que la parroquia consistía en un montón de gente que iba a misa y vivía los sacramentos y poco más Y ahí se quedaba. entre los que me contaba yo, y luego una cábala, un grupito de gente selecta Totalmente. alrededor del sacerdote. No le estoy echando la culpa al sacerdote, pero bueno, el sacerdote estaba allí, ¿vale? Alrededor del sacerdote, que eran los que sabían lo que se hacía en la parroquia. Los que sabían que había tal persona que iba a venir, o se iba a hacer tal actividad, o tal día había cambios de no sé qué, o bueno, incluso, además, al ser una parroquia pegada a un colegio, eso se pervertía todavía más y se metían ahí alumnos que estaban muy metidos en. Bueno, no me voy a meter tampoco, ¿no? Pero la cosa es que es lo que me encontré. Y no digo con eso que esté reclamando una participación en la jerarquía de la iglesia o que los laicos tengan que dirigir. No, no, no. No se trata de una cuestión de gobierno. Se trata de una cuestión de lo que estamos hablando, de acogida. Cuando tú llegas a un sitio y te Totalmente. De encuentras con que hay un inclusión. montón de gente que imponen su criterio y que no permiten que nadie ni siquiera plantee un criterio distinto, pues lo que estás creando es eso, un montón de gente que va a misa, si es que va, porque llegará un día en que dejen de ir, cuando el Claro, único porque no sentido se de la sienten iglesia es ese. acogidos. No se Exacto. Y, sienten nada acogidos. y ahora hago yo de entrevistador y no de entrevistado. ¿Dónde queda la figura del sacerdote aquí? Esto era otra pregunta, esto era otro tema y es muy interesante. Lo digo además yo como futuro sacerdote en Que un va vestido futuro de cura. próximo, ¿no? Todo vestido de cura. Bueno, no precisamente ahora, pero sí, es que lo hablamos en el último programa, ¿no? ¿Qué papel tiene el clero en todo esto? Porque
quizá la pregunta sería, ¿qué reclama la juventud? ¿Qué necesidad? Ya no que reclama, porque no lo que la juventud reclama explícitamente, sino cuál es la necesidad que tiene y cómo está respondiendo el clero a eso. En mi opinión, y por responder a esa pregunta, el clero tiene gran peso de la culpa en todas estas situaciones. ¿Por qué? Yo creo que el principal problema del clero en relación con la juventud ha sido el rebajar las exigencias de la Iglesia para con la juventud. Ya no me refiero en tema litúrgico, porque si me está escuchando algún sacerdote, que aquí nos entendemos nosotros mejor, entre nosotros hay códigos, no estoy hablando de temas litúrgicos, no estoy hablando de tradis y progres, no estoy hablando de conservadores y tal, no estoy hablando de eso. Eso es superficial. Debajo de eso, normalmente había una rebaja en la exigencia de vivencia cristiana, ya no en lo litúrgico, sino en todo. ¿Por qué? Porque se pensó durante un tiempo que la forma de hacer accesible la fe para la juventud era esa. Cuando lo que yo me he encontrado al empezar mi ministerio, y llevo pocos meses, lo que yo me he encontrado son jóvenes que van buscando autenticidad, no exigencia. No que le exijan, a nadie le gusta que le exijan. Lo que van buscando es lo auténtico. O sea, yo quiero ser cristiano, es que si no quisiera ser cristiano, de verdad no me estaría metiendo en esto. Creo que ese ha sido el principal pecado del clero en cuanto a esta situación. Pues Jesús, yo te voy a contradecir un poco y creo que los jóvenes sí buscamos exigencias, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad muy planita, en la que a la mínima lo consigues todo. Exigencia con amor, una exigencia Sí, amorosa, sí, sí, claro. evidentemente. No exigencia de como no hagas tal cosa, te doy con el látigo. No. Una exigencia amorosa, en la que yo te diga a ti a la cara, porque te quiero, que este no es el camino, que puedes dar mucho más y que Dios espera mucho más de ti y que Él lleva las cuentas de todo. Qué Sí, sí, No las sí. complicado cuentas, eso, ¿eh? No, estoy de no las acuerdo cuentas contigo. a malas. Estoy de acuerdo contigo. Sí, lo que quería decir era quizá que la exigencia no es lo que uno va buscando de primeras, ¿no? Quizás la exigencia acabamos notando, acabamos sabiendo los jóvenes que buscamos autenticidad cristiana, que es algo que viene de suyo. O sea, que descubrimos que la vida cristiana es exigente. Y cuando descubro que es exigente, asumo esa exigencia, porque forma parte de la autenticidad cristiana, ¿no? Pero claro, la juventud busca eso, porque cuando uno se convierte, se encuentra con Cristo, se da cuenta de que le da algo que no le da el mundo. Y entonces te da igual lo que el mundo te ofrece. Porque el mundo te ofrece eso, un mundo blandito, que no requiere esfuerzo, en el que el sufrimiento es una tragedia. Y eso te deja de interesar. Pero, o sea, yo os voy a preguntar. O sea, ¿no os habéis ustedes alguna vez preguntado qué imagen tienen los jóvenes de un sacerdote? Y siguiente pregunta, ¿por qué tienen esa imagen? Yo, o sea, Las desde mi películas de experiencia... miedo hacen mucho daño. Escúchame, me parece una tontería, Que pero sí, que sí, va que por ahí, sí. ¿eh? No, sí, sí, sí que es verdad que al sacerdote siempre en los medios se le ha puesto como un... Es que esto no se puede decir en las plataformas. Alguien que abusa de niños, como una persona mala, que maneja mucho dinero, y se ha como desvirtuado un poco la figura del sacerdote. Y yo creo que una de las cosas que necesita un joven ver, o sea, que le ayude de un sacerdote, es que el sacerdote se involucre. Creo que el clero, con todo mi respeto al clero, que se ha acomodado mucho. Y se ha acomodado en su parroquia, en su despacho, en, Sí. en hacer la liturgia tan muy bonita, vestirse muy bien, con la casulla preferida. Y necesitamos, los jóvenes, desde mi experiencia, necesitamos un sacerdote que se manche de barro. O sea, que baje a nuestro mundo. Cuando a mí me repatea, cuando alguien nos dice que los problemas de los jóvenes no son importantes. Bueno, porque tú lo digas. Para nosotros son Pues importantes. somos el futuro de la sociedad. Y ya no solo el futuro, somos el presente de la iglesia. O sea, necesitamos estar ahí porque es que necesitamos, y ya te digo, necesitamos un sacerdote que esté con nosotros. Es muy importante. Es verdad que hay casos y casos. Que yo no, hay, verdad que hay sacerdotes que tienen más
vocación para los jóvenes y que se les dan mejor. Hay personas que no se les dan bien los jóvenes y es normal y también hay que aceptar lo que Dios le da a cada uno. Pero necesitamos sacerdotes que se mojen, que estén con nosotros, que nos escuchen. Porque también creo que es importante, también creo que es muy importante que los jóvenes mm, tengan cargos dentro de una parroquia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos útiles. O sea, puede sonar muy frío, pero es que necesitamos un cargo porque eso nos hace sentir que estamos dentro de, de la parroquia, que formamos parte. Y es verdad que muchas veces las mujeres, esto ya lo hablábamos en el podcast que teníamos al principio, que muchas veces las Mari que suben a leer y a cantar el canto no nos dejan a los jóvenes participar. ¿Por qué? Porque siempre hay ese afán de protagonismo. Dos cosas con lo que has terminado y otra que era la que quería decir anteriormente. Me has inspirado una nueva idea y me parece genial esta exhortación que has hecho, ¿no? Porque la verdad es muy necesaria. En una comunidad en general, pero sobre todo en una comunidad cristiana, no se puede buscar lo que no tenemos en nuestra vida. Es decir, no podemos buscar el desempeñar un cargo que no tenemos en un trabajo. No podemos buscar desempeñar, Claro, eso hay que puntualizarlo, ¿eh? Eso hay Bueno, que está claro. puntualizarlo. porque si no es una frustración que llevas a una comunidad cristiana donde estamos para reconocernos pecadores, no para fustigarnos con el látigo todo el día, no somos unos pasionarios, pero sí para Hacer los saber últimos. de nuestras debilidades, ¿no? Claro. Y ser el último de la fila con orgullo no orgullo del malo, sino que decir, soy feliz, ¿no? Y respecto a lo que dices del clero, yo he tenido mucha suerte y Jesús lo sabe, que Jesús fue catequista de una buena tanda de confirmación en Cádiz, que nos llegamos a juntar casi 100 jóvenes en la catedral de Cádiz. Para que tú te veas. Eso fue una experiencia maravillosa. Alucinante. Claro, ¿por qué? Porque hay implicación por detrás. Implicación y un desgaste constante. Y otra pregunta que lanzo con un tema que a mí me encanta, yo soy súper cofrade y hago una pregunta a modo Yo también, ¿eh? reflexión, ¿no? A modo reflexión. ¿Dónde están los sacerdotes por ejemplo, en ensayos de cuadrillas de costaleros donde hay 100 jóvenes? Porque los costaleros 50 o 55 o 60 años tienen 4 o 5, el resto es juventud. ¿Dónde están? Ahí ¿Dónde vamos a están lo los del sacerdote sacerdotes? que se moje. O sea, sacerdote que sea de calle. O sea, que venga con nosotros. Es verdad, oye, que hay que puntualizarlo un sacerdote, hay que respetarlo porque es representación viva de Cristo en el mundo. Eso Y, hay que tenerlo en cuenta. y todo el Pero, mundo no tiene la misma vocación. Es claro, decir, lo que te has dicho de los jóvenes. claro, pero es verdad que me ha gustado mucho con eso de quién está en un ensayo de costaleros o de cargadores, lo que haya en vuestra Sí. ciudad. ¿Qué sacerdote has visto tú ahí? ¿Ninguno? Es un fenómeno muy particular, lo quiero puntualizar para nuestros oyentes por si les De pilla el fuera, dato, ¿eh? claro. Está claro que, Si nos vamos, escucháis de lejos, que será muy conocido en cualquier católico del orbe hispano del mundo mundial, conocerá un poco el fenómeno de las cofradías, ¿no? Es algo muy local, quizá de aquí de nuestra zona, el Valle del Guadalquivir y Andalucía en general, en particular, luego España también en general. Pero bueno, lo conoceréis un poco, ¿no? No podemos contaros ahora, pero vamos, lo conocéis. Por decir y puntualizar lo que estáis diciendo, el papel del clero en este asunto, yo creo que sirve para ilustrar el problema de la implicación del clero en muchas cosas. ¿eh? Lo digo por experiencia de ya estar bastantes años conociendo digamos que el funcionamiento interno del clero. sí. Porque aunque lleve poco tiempo de ministerio, llevo mucho de seminario. Y en el seminario ya te empapas mucho Hombre, aprendes mucho. exacto, te empapas, ¿no? Y ves cómo funciona y qué es lo que el clero comenta y qué es lo que el clero dice. El clero se queja mucho de las cofradías. De nuevo me dirijo a mis hermanos sacerdotes. Dejar de quejarse ya, por favor. Vamos a dejar de quejarnos ya. Pero bueno, como exhortación. Breve. Me ha salido muy andaluz. Pero el clero se queja mucho de las cofradías en cuanto a estas cosas, ¿no? Los cofrades no rezan. Los cofrades no se confiesan. Los cofrades no vienen a misa. Los ¿Pero cofrades cómo? no creen en Dios. Vale, bien. ¿Dices eso de la parroquia?
¿Dices eso del grupo de carismáticos? ¿Dices eso del grupo de las comunidades que están allí? ¿Dices eso del grupo de liturgia? ¿Dices eso de los jóvenes, de los niños? No se dice tanto de otros grupos que pueden adolecer de los mismos problemas, ¿vale? Hay como una doble vara de medir, perdón, para con las cofradías. Pero es que además, sí que es cierto que las cofradías carecen un poco más de algunas cosas en cuanto a fe. ¿Por qué? Porque las cofradías son un fenómeno también cultural y folclórico. Claro. Es así. Entonces se implica mucha gente de fuera de la iglesia o de poca implicación cristiana. Pero aquí vendría el papel del sacerdote. ¿Y tú dónde estás? Importantísimo. ¿Dónde estás tú? Importantísimo. La gente no se confiesa. Vale. ¿Cuánto tiempo te has sentado en el confesionario en el último año? Pregúntatelo, hermano O sacerdote. porque los sacerdotes son directores espirituales de la cofradía. ¿Por qué no le has dicho a la cofradía? Hay que hacer una penitencial, un acto penitencial. Por ejemplo, Convocar a ¿no? los hermanos para que vengan a confesarse. Que es necesario. ¿Qué actividades organizas para la cofradía? ¿Cuántas veces estás con ellos en las cosas que hacen? Que son tonterías. No son tonterías, son acciones de la iglesia. Porque es un grupo cristiano, católico. Cualquier cosa que haga una cofradía, sea lo más prosaico del mundo como llevar una junta de cuentas, eso es un acto de la iglesia. Y ahí el La sacerdote tiene que estar. parroquia tiene reunión de cuentas también. Y ahí está el sacerdote, ¿verdad? Claro. Y no es nada extraño ni, Claro. Que es necesario, que es algo que es ni necesario en una extraordinario. entidad. Aquí a eso voy. O sea, creo que es un caso muy Y ilustrativo, se puede ver muy claramente cómo, de qué adolece el clero en cuanto a la respuesta de las necesidades que pide el mundo hoy, ¿no? Está además, un poco yo complicado creo, eso. Jesús, y perdóname que te interrumpa un Sí, sí, segundito adelante, solamente, adelante. yo creo que mm, por flojera voy a lanzarme a la piscina, no sé si me la encontraré vacía o llena, pero voy a lanzarme a la piscina y voy a decir que por flojera, en muchos de los casos, por no apetecer, ¿no? Porque muchas veces no apetece bregar con personas de Porque esta es índole, porque son cansado. cansados y es peculiar. Es un mundo muy peculiar, que tiene una idiosincrasia muy, muy, muy particular. Pero en muchas ocasiones se hacen auténticas locuras, entre comillas, en el sentido de somos capaces de ir los cofrades a una puerta de un supermercado a pedir alimento por los más necesitados, por ejemplo, ¿no? Y directamente piensan los cofrades, porque yo he pertenecido a cofradías, a sus juntas, a sus grupos jóvenes, etcétera, etcétera, en mi época no creyente, curiosamente, y nosotros pensamos que lo hacemos para mayor gloria de nuestra hermandad y de nuestras sagradas imágenes, pero eso al fin y al cabo tú lo haces por Dios. Por Dios, claro. Tú lo haces por Dios porque tienes ese sentido de búsqueda, de ayudar a los El demás, punto de está, entregar tu vida. el punto Claro. está en ilustrar que eso que tú haces por las imágenes, como te has dicho, lo estás haciendo por Dios. Ese es el punto. O sea, educar en ese sentido. Ese es el Es que, papel es necesario. que incluso el camino, y ahí hay un buen filón, porque en las hermandades hay muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes. Hay un gran filón que es sentarte con ellos y decir, oye, que ustedes lo hacéis por engrandecer a vuestros titulares, que son sagrados, que son representación de Cristo y de su Sagrada Madre, pero que esto lo hacéis por mayor gloria de Dios y para evangelizar y para dar testimonio de vuestras vidas como católicos. Es que, Y el camino está medio hecho, el sacerdote solamente tendría que poner la exacto, puntillita al exacto. cuadro. Por eso me interesaba a mí sacar este tema, además, porque primero sé que Álvaro lo conoce de primera mano, también Pedro, por cierto. Yo también, pero bueno, no he estado nunca tan implicado, ¿no? En una cofradía. Y porque son campos donde sembrar. Es que ya tenemos el campo hecho, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de que no hay dónde. ¿Y dónde voy, no? ¿Dónde actúo? ¿Dónde voy a evangelizar? Es que gracias a Dios vivimos en una sociedad que es todavía muy cristiana en cuanto a lo cultural, ¿no? Por lo menos la nuestra en particular, ¿no? Y entonces este tipo de cosas son un lugar donde evangelizar de forma preeminente, porque es que ya hay una base cristiana que se puede tocar. Ya está ahí. Pues sí. Yo creo que para terminar, quiero que hagas una pequeña conclusión, Álvaro, una pequeña reflexión. Te quiero preguntar una pregunta breve, que es, ¿qué recomendarías tú a un joven que tenga, o sea, que esté preguntándose de la fe, ¿cómo recomendarías que se acercara a la iglesia? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Entro a una iglesia?
con quien hablo, ¿qué hago? La globalización es algo que, según por donde se mire, es bueno o malo, pero hoy día es muy fácil contactar, por ejemplo, con cualquiera de ustedes. Por Por ejemplo, ejemplo. no hace falta, no estamos en los años 40 que te tengas que ir a ponerte de rodillas al confesionario para contactar, perdón, con alguien de la iglesia. Sí, es muy buena respuesta. Muy, muy buena respuesta. Eso es Entonces, un detalle. además, una persona que tenga inquietud y que sienta un poco de vergüenza al principio, que es de lo más normal del mundo, A es mí súper comprensible. me han hablado en mi cuenta personal, porque me conocían, por ejemplo, de Christus Vinci, porque querían acercarse más a la iglesia. Es una oportunidad perfecta. O sea, como si nos quería hablar nuestra cuenta de Christus Vinci, que es que no mordemos, somos jóvenes. Igual que tú. Y da más vergüenza hacerlo en persona. Eso siempre. Nos Siempre, siempre, encanta la siempre. cerveza igual que a ustedes, Claro. nos encanta. Que Somos de yo carne y hueso. estoy dispuesto a irme. Voy a hacer sacrificio de ir contigo. Que mira, vamos. Que no nos cuesta nada y para eso estamos. Es una satisfacción, ¿no? Y es motivo de gracias a Dios de que personas pregunten y se interesen. Pues Mira, sí. las redes sociales pueden hacer mucho daño, pero también son muy buenas si se usan bien y, por ejemplo, pues a través de una pantalla, porque al principio una primera toma de contacto puede dar un poco de vergüenza, pues se puede romper el hielo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a un joven para que se acerque a la iglesia? Que no tenga miedo. Eso es muy de Juan Pablo II, ¿no? Que, por cierto, me estoy aficionando a él ahora. Bueno, No mejor tengáis conocerlo. miedo, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es propio del cristiano. No es propio del Es cristiano. súper ilustrativo. Yo me quedo con eso y, bueno, de la misma manera invito a todos nuestros seguidores a que lo piensen, incluso los que nos estén escuchando y no nos sigan, que sepan que nos pueden contactar siempre, que estamos disponibles y que de hecho ya mucha gente lo ha hecho. Hemos tenido contacto con algunos seguidores que nos han hablado, nos han preguntado incluso de materias personales, ¿no? No podemos llegar hasta tanto, pero estamos dispuestos a todo lo que podamos ayudar. Agradecemos mucho, Álvaro, tu presencia hoy con nosotros porque nos has regalado mucho tiempo Muchas gracias. y a todos nuestros seguidores. O sea que te lo agradecemos muchísimo. Toda la labor que hayas podido hacer con tu voz hoy con nosotros, Dios te lo pagará, estoy seguro. Así que te lo agradezco mucho. Nada, las gracias a ustedes, también a aquellos que vayan a dedicar su tiempo a todos los oyentes, ¿no? de este podcast. Y nada, yo quiero terminar diciendo una cosita nada más, y es que Dios nos espera, que Jesús, aunque parezca un cuento de hadas, ha entregado su vida por nosotros y es verdad, y lo podemos experimentar cualquiera en nuestras vidas. Y me repito otra vez, sobre todo a los jóvenes, que vivimos súper involucrados en la sociedad, en las distintas cosas que hay, que no tengamos miedo de levantar la mano y decir somos cristianos, somos creyentes y nuestra bandera es la cruz de Cristo, ¿no? Hagamos lío. Hagamos lío. Muchísimas gracias. Con este testimonio auténtico y sincero nos marchamos hoy. No podía haber sido mejor corona de este programa que esto. Os agradecemos mucho vuestra presencia. A ti también, Pedro, por supuesto. A vosotros. La próxima semana tendremos un nuevo programa. Lo tendréis disponible también en estas plataformas, insisto, YouTube, iVoox y Spotify. Os invitamos también, por supuesto, como hacemos siempre, a que os comuniquéis con nosotros por medio de comentarios, que nos comuniquéis vuestros temas, vuestras inquietudes y de ahí podremos sacar nuevos temas para próximos programas. Siempre estamos disponibles y esperamos que acojáis nuestra llamada. Por supuesto, también invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también aquí en YouTube, donde estamos lanzándonos, estamos despegando como un cohete y que le deis a me gusta y compartáis todo nuestro contenido. Eso siempre ayuda mucho a visibilizar. Os esperamos la próxima semana. Si os ha gustado, compartidlo, y si creéis que esto le puede ayudar a alguien, es vuestra oportunidad también de ser discípulos de Jesús y pues enviárselo. Es un buen paso para evangelizar. Yo os animo a eso. Eso es, esto también sirve. Muchísimas gracias, Pedro, y a Álvaro, a todos. Os esperamos el próximo domingo en otro programa de Plan B.